dejar pasar en el tema de Ecuador, tal vez terminamos de verlo la próxima semana. Es una entrevista que hice a Jaime Vargas, también en Caracas, que es un personaje que era en ese momento dirigente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la cual en su momento tuvo bastantes conflictos con el correísmo, porque el correísmo justamente no logró generar ese vínculo, ese diálogo con los movimientos sociales que después le pasaron factura. Se peleó con el movimiento feminista, se peleó con el movimiento indígena, a pesar de ser un gobierno progresista, no logró aglutinar las demandas de estos sectores que lo que pedían era congruencia dentro de un gobierno que le había dado los derechos a la madre naturaleza. Sin embargo, continuaba con lógicas extractivistas, continuaba con cediéndole poder a grandes transnacionales y al final terminó criminalizándonos y criminalizando a estos movimientos que en las elecciones del año pasado pues le terminaron dando la espalda al correísmo y organizándose por su parte. La CONAIE es la que aglutina al mayor movimiento indígena del Ecuador. En su momento, en el estallido de octubre del 2019, cuando querían quitarle los subsidios a los hidrocarburos, ellos lograron movilizar a toda la población indígena o la mayoría de la población indígena en Ecuador y estuvieron a punto de derrocar al gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, bueno, ahí llegaron a negociaciones, llegaron a acuerdos y esto permitió que Lenín Moreno terminara su periodo y que, bueno, eligieran ahora a Guillermo Lasso, actual presidente que acaba de tomar posesión hace unas semanas. Y bueno, ahora, el fin de semana pasado, yo creo que esta fue de las últimas entrevistas que Jaime Vargas hizo como presidente de la CONAIE, y que ahora se eligió apenas hace un par de días a un nuevo dirigente de la CONAIE, concluyó su periodo y fue Leónidas Issa, quien resultó electo con 821 de los votos de los delegados presentes en el Congreso de esta organización. Vamos a escuchar solo un poco antes de concluir, es una entrevista un poco más larga que subiremos seguramente a los canales de YouTube para quien les interese. Esta primera parte tiene que ver, la primera pregunta tiene que ver con este balance de este Congreso Mundial de los Pueblos en Caracas, Venezuela, y después vamos a escuchar un poco de lo que dice Jaime Vargas, de este tipo de contradicciones que hoy planteo necesarias para el debate que tenemos que dar urgentemente aquí en México bajo un llamado gobierno progresista. Vamos a escuchar qué dice Jaime Vargas. Primero preguntarle cuál es su impresión, su balance del Congreso Bicentenario que se realizó aquí en Caracas. Yo creo que ha sido importante este proceso. Primero, agradecer al pueblo venezolano, a su gobierno por esta convocatoria, una convocatoria masiva de los pueblos. Sí, esto nos permite pensar, repensar cuáles van a ser nuestros procesos, ¿verdad?, de cambios profundos que necesitan nuestros pueblos, pero también aprovechar esta ocasión de que lo primero que se ha planteado es de que la unidad, ¿verdad?, la unidad de los pueblos, sectores sociales, los gobiernos de la izquierda, ¿no?, y trabajar un proyecto de vida, y eso es lo que hablamos, ¿verdad?, en este proceso. Creo que hemos definido algunas líneas, algunas propuestas importantes, una propuesta que genera confianza, que genera una propuesta de desarrollo cultural, un proceso de cambios, ¿verdad?, desde el sentir de nuestros pueblos, con las marginaciones, con las explotaciones, ¿verdad?, de los gobiernos de la derecha, del imperio, con el golpe, ¿verdad?, de nuestros países, pues eso nos ha enseñado a decidir. Y hemos decidido un proceso de que hay que unir esfuerzos, hay que buscar la verdadera unidad y pues desde esa unidad plantear, ¿verdad?, un proceso de lucha, de resistencia para poder liberar y hablar de la libre determinación de nuestros pueblos, y por eso aplaudimos esta decisión y esta participación a un Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, y al mismo tiempo ayer se instaló, ¿verdad?, este encuentro de los jefes de Estado del ALBA, y pues desde ese espacio también se aprueba esta resolución o estas propuestas, ¿verdad?, que ha sido importante. Y ayer decía el presidente de Venezuela, ¿verdad?, comandante Maduro, de que es importante trabajar, ¿verdad?, en América Latina y el Caribe por una América plurinacional, una América integral, una América social, donde exista, ¿verdad?, justicia social, derechos, ¿verdad?, libertades de vida. Entonces yo creo que estamos por buen camino
los sueños se están dando cumplimiento o se están haciendo realidad, y con la fuerza de los jóvenes, que hoy está firme, ¿verdad?, fuerte, y también con la participación de las mujeres, que ha sido importante, de los intelectuales, de los ecologistas, de los políticos, y pues pensar, ¿verdad?, y armar una sola propuesta, y eso ha sido para nosotros importante, importantísimo de este gran congreso, ¿verdad?, bicentenario de los pueblos del mundo. Y bueno, justamente han participado varias organizaciones, partidos políticos, progresistas, fuerzas de izquierda de todo el continente. En ese sentido, para un público que no es ecuatoriano, que no es venezolano, ¿cómo explicar qué es la CONAIE y en qué momento político se encuentra? Mire, la CONAIE es un movimiento más grande del Ecuador. Es una organización que integra a los 15 nacionalidades y 18 pueblos en todo el país. Representamos, ¿verdad?, la CONAIE a los pueblos y nacionalidades que de alguna forma hemos venido luchando por la justicia social, por cambiar, ¿verdad?, y defender nuestros derechos. Cuando hablamos de defender los derechos, hablamos del territorio. Esa ha sido nuestra pelea, ¿verdad? Una organización social, una organización que lucha, ¿verdad?, romper todas las paradigmas que a veces violan nuestros derechos, la libertad de organización. Desde ese espacio, pues, la CONAIE ha sido una de las organizaciones más importantes, más históricos por sus luchas en las calles. El levantamiento del primer levantamiento más grande de la historia, pues en 30 años se repitió, ¿verdad?, un proceso importante, no solamente de los indígenas, ¿verdad? En el mes de octubre de 2019, nos convocamos a un gran proceso, a una gran movilización nacional, donde generó procesos muy interesantes, donde estuvieron todo el pueblo ecuatoriano, y pues el movimiento indígena se ha ganado confianza en el proceso de lucha, en la recuperación de la democracia, en hacer respetar la Constitución, porque el Ecuador es un estado plurinacional donde reconocen a las naciones, es decir, a las naciones originarias. Estamos, como dije, 15 naciones con diferentes idiomas, 18 pueblos, hermanos afroecuatorianos, hermanos montubios, ¿verdad?, campesinos, que siempre los trabajadores, los artesanos, los jóvenes, siempre hemos llevado este proceso de unidad. Pues en ese sentido, la CONAIE así es una organización que lucha por la recuperación, que lucha por reivindicación, que lucha, ¿verdad?, contra los invasores, ¿verdad?, contra los imperios, contra el gobierno de la derecha. Sí, eso es el principio fundamental, y eso es el proceso histórico del movimiento indígena, y eso la juventud lo llevamos, ese camino siempre hemos sostenido, y hoy, este momento mismo, se ha convocado un gran congreso, ¿verdad? En 2 días se elige un nuevo presidente del movimiento indígena del Ecuador, donde estaremos entregando, ¿verdad?, nuestro mandato. Y hemos ido, pero nuestra lucha siempre será, ¿verdad?, presente, siempre seguirá efectivo, ¿verdad?, en las luchas para poder romper, ¿verdad?, todas esas injusticias que existen en el Ecuador. Hoy tenemos un gobierno de la derecha, un gobierno banquero, ¿verdad?, empresario. El movimiento indígena está en expectativa. El gobierno se ha planteado un país de reencuentro, un Ecuador de reencuentro o de encuentros. Entonces hemos dicho, esperemos, y los pueblos y nacionalidades estamos firme como siempre. Vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto político. Nuestro proyecto político del movimiento indígena ha sido, luchar, ¿verdad?, por nuestros derechos, luchar frente a la corrupción, luchar también contra los neoliberales, contra el capitalismo, ¿verdad? Entonces, eso es nuestro proyecto de vida, y defender, ¿verdad?, defender la vida, defender Pachamama, defender los ríos, los territorios, y eso ha sido nuestro proceso, y por eso yo creo que nuestras luchas siempre han sido criminalizadas. Hoy estamos siendo perseguidos, ¿no?, por el expresidente Lenín Moreno, ¿verdad? Fuimos y seguimos, ¿verdad?, enfrentando procesos abiertos de 8, de 10, de 12 años de prisión. Mire, por defender la vida, por defender a los jóvenes, por defender los derechos. Pero yo creo que las que siempre
hemos nacido, ¿verdad?, para luchar, para defender, pues seguiremos siempre caminando en este proceso de lucha y resistencia por la vida. Hoy que se llevan a cabo esta llamada segunda ola de gobiernos progresistas, hemos visto que dentro de la primera ola, una de las grandes dificultades o contradicciones fue la relación de los gobiernos con los movimientos indígenas, feministas, etcétera. En ese sentido, ¿qué lecciones deja para Ecuador esta relación con gobiernos progresistas? ¿Qué lección podría dar o sobre todo abonar a este debate para las generaciones que vienen? Yo creo que es importante generar un espacio de debate, y ayer los gobiernos plantearon, ¿verdad?, y también desde el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo planteamos de montar, ¿verdad?, una plataforma de formación de cuadros. Yo creo que eso va a ser un espacio importante de los jóvenes, de los indígenas, donde todos y todas los medios de comunicaciones comunitarias, digitales,